a Dios Padre, a su Hijo Jesús en la comunión, bajo la dirección de su Santo Espíritu. Verso 21 y verso 22, la Escritura dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Diga conmigo: Tiro y Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Cierre sus ojos. Amado Jesús, queremos pedir la bendición de su palabra para que nos anime, nos exhorte y haga algo especial en nuestro corazón. Desde ya pedimos que limpie los aires, que traiga sanidad, libertad, que traiga fortaleza, que traiga transformación, que traiga esperanza a los que estamos presentes, a los que estarán a través de radio y televisión y a los que estarán a través de Facebook Live o YouTube. En el nombre poderoso de Jesús, en sus manos nos ponemos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Tomen su asiento, por favor, presten atención. El tema, hermano, lo hemos titulado Tiro y Sidón, dos ciudades cananeas, enemigos de la nación de Israel. Cuando la nación de Israel iba a tomar la tierra prometida, estaba habitada por los cananeos, por los filisteos, amorreos, hititas y un montón de otras ciudades. Y entre ellas estaba Tiro y Sidón, que hicieron alianza con los filisteos para pelear. Fueron los enemigos principales de la nación de Israel en aquel tiempo bíblico. Pero a través de la historia, la nación judía tomó la tierra prometida. Y de ahí, en el tiempo de David, el rey llamado Hirán de Tiro se volvió muy amigo del rey David. Lo ayudó en la construcción del palacio que David hizo, y también ayudó en la construcción del primer templo que el hijo de David construyó, Salomón. Y de ahí estas dos ciudades se volvieron muy importantes. En el tiempo de la Biblia, Tiro y Sidón se volvieron dos ciudades en las cuales se movía todo el producto, todo el material de todas aquellas regiones, por su ubicación a la orilla del mar Mediterráneo. Y se volvieron dos naciones muy poderosas, hicieron alianza, pero al mismo tiempo se idolatrizaron, se rebelaron contra Dios y se materializaron. Y Dios levantó al profeta Ezequiel en el capítulo 28, dándole una profecía de llamado al arrepentimiento y con una profecía de destrucción futura. Al pasar el tiempo, aquellas ciudades fueron tratadas de destruir por Babilonia, no lo lograron, por los sirios no lo lograron. Pero en el tiempo del Imperio Romano, Alejandro el Magno la destruyó. Se cumplió la profecía que Ezequiel había dicho sobre Tiro y Sidón. Y de ahí estas dos ciudades se volvieron ciudades portuarias, donde habían puertos, zarpaban barcos, y lo que había ahí eran hombres pescadores. Hoy en día estas ciudades están compuestas por varias, como por el Líbano, por Jordania, Palestina y Siria actualmente. Cuando Jesús empieza su camino a Jerusalén, la gente empezó a aglomerarse por donde él pasaba. Así que Jesús tendría que entrar a otras ciudades, tratando de llegar a su objetivo, que era Jerusalén. Y en cada ciudad donde iba, la gente lo seguía, y él tenía que cambiar de ruta todo el tiempo.
y había salido de Galilea, en donde era el centro de operaciones de Jesús. De ahí había llamado a los discípulos. Por eso le llamaban Jesús de Galilea también. Y cuando lo apresaron llamaban a aquellos los varones galileos. Y Jesús había salido de Galilea a ciudades o aldeas gentiles, gente que no era judía. Y el primer lugar donde Jesús paró del otro lado del mar de Galilea fue en la ciudad de Gadara. Después de la ciudad de Gadara subió a Tiro y a Sidón. Entonces cuando Jesús llega a la ciudad de Tiro y Sidón, llega, hermano, a ciudades en donde aquellos moradores eran enemigos de los judíos. Los judíos los llamaban perros, idólatras. Los llamaban, hermano, con nombres degradantes. Para los judíos, la gente que poblaba esas ciudades era gente pagana, era gente que ellos comparaban con animales. Y era prohibido el trato, hermano, entre judíos y los habitantes de estas aldeas y ciudades. Pero Jesús camina a Tiro, Sidón, una ciudad, hermano, que ya no quedaba seña de lo que había sido cuando había sido potencia y aún enemigo de la nación de Israel. Y Jesús tenía un objetivo: llegar a Jerusalén, cumplir con lo que el Padre le había enviado a hacer. Pero cuando entra a aquella ciudad, hermano, había una mujer, hermano, sirofenicia, cananea, una mujer griega, una mujer que no era judía. En esa región, hermano, de Tiro y Sidón no había esperanza. En esa ciudad de Tiro y Sidón, hermano, la gente que estaba ahí, hermano, no tenía cercanía con Dios. Era un lugar, hermano, en donde ya no había esperanza. Pero Jesús decidió llegar a esa ciudad. Y cuando Jesús llegó, junto a Jesús llegó la esperanza, junto a Jesús llegó la vida, junto a Jesús llegó, hermano, la oportunidad para aquellas ciudades de Tiro y Sidón. Y a su nombre, iglesia. Mire qué tremendo, ¿verdad que sí, hermano? O sea, mire qué tremendo a lo que quiero llevar Tiro y Sidón. O sea, hermano, dos ciudades que habían sido enemigas del pueblo de Dios y que Dios mismo había mandado destruirlas. Y que Dios mismo había levantado al profeta para que le llamara al arrepentimiento y profetizara destrucción. Pero ahora ese mismo Dios que había, hermanos, dictado la destrucción de Tiro y Sidón, ese mismo Dios ahora caminaba por esas tierras. Ese mismo Dios ahora llevaba esperanza a esas tierras. Ese mismo Dios ahora pisaba esas tierras en donde no había esperanza. Ahora Él traía esperanza nuevamente a esa ciudad. Y a su nombre, hermano, Tiro y Sidón, dos ciudades que habían estado bajo juicio, en enemistad con Dios, enemigos, alejados del pacto, alejados de la promesa, alejados de la ciudadanía de Dios, alejados de Dios mismo. Y cuando pienso en Tiro y Sidón, pienso en mi vida, y usted creo que piensa en su vida. En otro tiempo también en nuestra vida no había esperanza. En otro tiempo también nosotros éramos enemigos de Dios. En otro tiempo también, hermano, jamás pensamos que un día íbamos a servir para algo en el Señor. Pero un día Jesús llegó también a nuestra vida y llevó esperanza, llevó una palabra, llevó, hermano, un aliento. Hermano, cuando pienso en Tiro y Sidón, pienso en mi vida, pienso en tu vida. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Cuando pienso en esto, hermano, me acuerdo de lo que el apóstol Pedro escribió en su primera carta. Me pone, hermano, capítulo 2, verso 9.
un texto muy conocido, pero el verso 10 dirá algo más profundo y mire lo que dice ahí. Mas vosotros, ahora le habla ¿a quién? A la iglesia. Le habla a los guatemaltecos, le habla a los hondureños, le habla a los salvadoreños, le habla a los mexicanos, le habla a los nicaragüenses, le habla a los sudamericanos, le habla a los de Asia, le habla a los de África, le habla a los de Europa, le habla a toda persona que habita debajo de este cielo. Dale ese aplauso al Señor. Dáselo fuerte, hermano. Y mire qué es lo que el apóstol Pedro ahora dice. Hermano, de nosotros que tuvimos un tiempo en el alcohol, de nosotros que tuvimos, hermano, en pecados, muertos en delitos y pecados, dice el apóstol Pablo. Pero mire lo que dice: mas vosotros, diga conmigo, mas nosotros. Mire lo que dice la Biblia del que tienes a tu lado, y mire lo que dice la Biblia de ti mismo. Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde? De Tiro y Sidón, de las tinieblas, de donde no había esperanza, de donde había condenación a muerte, a su luz admirable. Pero mire este verso 10. Vosotros, usted y yo, todo el que no es judío, que en otro tiempo, diga conmigo, en otro tiempo, no erais pueblo, diga, no éramos pueblo, pero que ahora, diga, somos pueblo de Dios. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Dáselo fuerte, hermano, porque esto es una declaración poderosa de parte de Dios para ti y para mí. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, vosotros que en otro tiempo estabas separados de Dios, vosotros que en otro tiempo tenían enemistad con Dios, vosotros que en otro tiempo estaban gobernados por el alcohol, por la droga, por los pecados, ahora han venido a ser pueblo de Dios, ahora han venido a ser nación santa, ahora han venido a ser real sacerdocio, ahora han venido a ser real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, y a su nombre, iglesia. Pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo, oiga hermano, no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado. ¿Qué alcanzamos, iglesia? ¿Qué alcanzamos, iglesia? Misericordia. Dale ese aplauso al Señor. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, nosotros que en otro tiempo estábamos destinados para el infierno, pero un día, así como Jesús llegó a Tiro y a Sidón, también llegó a tu vida, llegó a mi vida, y ahora a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, nosotros podemos decir: yo soy real sacerdocio, yo soy nación santa, yo soy pueblo elegido, yo soy hijo de Dios, y a su nombre, iglesia. Mire qué tremendo, ¿verdad que sí, hermano? Qué tremendo. Cuando, hermano, en Tiro y Sidón, ahí estaban los alcohólicos, ahí estaban los drogadictos, ahí estaban los homosexuales, ahí estaban las lesbianas, ahí estaban todos aquellos que los judíos, hermano, denominaban como pecadores, como perros, como inútiles, como inservibles. Pero el apóstol Pablo dijo: lo vil, lo menospreciado de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. Los de Tiro, los de Sidón, los que no eran de la sangre judía, de los que no son judíos de nacionalidad y nacimiento, de aquellos que eran inútiles, de aquellos que eran menospreciados,
iglesia. Mire qué tremendo. Te das cuenta que cuando habla de Tiro y Sidón, está hablando no de las ciudades, está hablando de la condición espiritual en la que estaban las ciudades. Estaban muertos espiritual, estaban sin esperanza. Había una condena, 3:23 de Romanos, que decía: por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Había una condena en Romanos 6:23 que decía: la paga del pecado que han cometido solamente es la muerte. No había esperanza, no había salvación. Hermano, Tiro y Sidón y todas las ciudades que no eran judías estaban bajo una sombra, no había oportunidad para ellos. Pero Jesús, que es grande, Jesús llegó, Jesús pisó estas tierras, mostró su misericordia en ese lugar. Es por eso que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia, y el apóstol Pedro y las demás cartas hablan de la iglesia como alguien que no tenía derecho, pero por la misericordia de Dios alcanzamos el perdón. Por el sacrificio de la cruz alcanzamos redención. Por la sangre derramada en la cruz fuimos justificados, y a su nombre. Qué tremendo, hermano. Cuando yo, hermano, pienso en estas ciudades, yo pienso en mi condición. Para nosotros hablar de Tiro y Sidón y la enemistad que había con los judíos parece algo simple, pero en aquel tiempo y aún hoy en día hay una enemistad, guerra entre Israel y las ciudades, hermano, que eran cananeas, siguen hasta hoy en día. No se quieren, no se aman, se matan entre sí. Pero Jesús vino a borrar toda enemistad. Jesús vino a decirle al mundo que hay un solo Padre para todas las naciones. Hay un solo Padre que nos mira por igual y que pagó el mismo precio por todos. No pagó más por mí y menos por ti. No pagó más por los guatemaltecos y menos por otra nación. Pagó por todos igual, porque de tal manera amó Dios. No dice a tal país o a tal país, al mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que muriera en la cruz, y todo el que cree en Jesús tiene vida eterna, y a su nombre. Mira, hermano, qué tremendo. Cuando Jesús habla de aquella ciudad pequeña, dice: ay, Betsaida, que en ti conocí. Si se hubieran hecho las señales que hoy se han hecho en ti, en Tiro y Sidón, tiempo hubiese dado que se arrepintieran. Y cuando habla de la profecía de la muerte de aquellos niños, dice: gran tiniebla, llanto y lloro. Pero también dice: y alumbró una luz en lugar de tiniebla y oscuridad. Y eso está hablando de cuando Jesús llega a la vida del hombre, la luz se enciende. Cuando Jesús llega a la vida del joven, cuando Jesús llega a la vida de la señorita, no importa tu pasado, no importa lo que hayas hecho, no importa de dónde vienes, la luz de Jesucristo alumbra y disipa toda oscuridad. Por eso el apóstol Juan, cuando escribe su evangelio, dice: la luz vino al mundo y las tinieblas no pudieron cubrir la luz. Y aunque hoy la tiniebla todavía quiera opacar esa luz que está en ti, pero esa luz alumbra, sigue alumbrando, seguirá alumbrando, y a su nombre, iglesia. Mira qué tremendo. Cuando pienso en Tiro y Sidón, pienso, hermano, en aquellos días que yo vagaba en el alcohol, en aquellos días que yo vagaba en la droga. Y aún todavía, hermano, no solo pienso en aquellos días,
Pienso todavía hoy en día, cuando todavía, hermano, me domina la boca, cuando todavía me dominan los pensamientos, y digo entre mí: Señor, tan malvado y tan perverso como la ciudad de Tiro y Sidón, sin esperanza. Pero gracias a Dios, al Padre, que no depende de mí, sino depende de esa luz, depende de Jesucristo, mi Salvador. Entonces le digo: Padre, es tu misericordia que me ha alcanzado. Recuérdame todos los días que no soy yo, que no fue porque soy bueno, que no es porque tenga algo especial, sino es porque tú eres especial, sino es porque tú eres misericordioso, sino porque tú eres bueno. Le digo: Padre, recuérdame que no es por mí, sino es por ti, y a su nombre. ¿Sabe, hermano? Esto me hace pensar: dos ciudades envueltas en pecados, en enemistad con la nación judía, en enemistad con Dios, y una condena de muerte sobre ellos. Y Jesús venía por la nación judía en primer lugar. Esa era la misión. Fue enviado por la nación judía, no fue enviado por los gentiles, fue enviado por los judíos. Era el primer paso de su ministerio. Y me pongo a pensar, hermano, de aquella mujer que salió de aquella ciudad. Cuando leemos, hermano, Marcos 7, está el mismo relato. Y dice que Jesús salía por las multitudes porque no tenían tiempo ni para comer, y enviaba a los discípulos al desierto. Pero la gente los hallaba en el desierto, y se movía para otra casa y la gente lo hallaba. Y Jesús siempre apartaba un tiempo porque cuidaba a los que Dios le había dado, y porque él estaba en un cuerpo mortal. Y dice que llegando a Tiro, Sidón, entró a una casa para no ser visto, dice el evangelista Marcos. Pero dice que en aquel lugar había una mujer, y aquella mujer, como muchos de aquella región, habían oído de Jesús, porque la Biblia dice que la fama de Jesús se expandía rápidamente. Y toda la ciudad de Tiro y Sidón había escuchado de Jesús. Jesús en una ocasión le preguntó a los discípulos, despuesito de acá adelante: ¿y quién dicen los hombres que soy yo? Algunos dijeron, unos dicen que eres el profeta, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres el Cristo. O sea que la fama de Jesús había recorrido. Y no solo había una mujer en Tiro y Sidón, habían miles de personas viviendo ahí. Pero lo que me pongo a pensar, hermano, es de que como solo una mujer vio a Jesús y supo quién era Jesús. No se dice nada de los dueños de la casa donde estaba, no se dice nada de otra persona, sino solo de una mujer. Significa que esta mujer no solo había escuchado de Jesús, sino que había creído en Jesús. Y mire, cuando pienso en esto, esa ciudad estaba bajo condena, pero una mujer había creído en Jesús. Y la Biblia dice que aquella mujer empezó a dar gritos, empezó a decir: Jesús, ten misericordia de mí, porque tenía una necesidad. Su hija estaba atormentada por un demonio. Y cuando los discípulos ven a esta mujer gritar, los discípulos le dicen a Jesús: cállala, despídela. O sea, en otras versiones, estoy hablando de Marcos, da más luz a esto. Le dice en otras versiones: dale lo que te pide para que deje de gritar. Y Jesús le responde a los discípulos: no soy enviado sino
a los hijos de la casa de Israel. Pero aquella mujer, dice la Biblia, que escuchó esas palabras, ella contestó y ella dijo: Rabí, Señor, Maestro, aún los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa de sus amos. Y entonces la Biblia dice que cuando Jesús escuchó esas palabras, Jesús se sorprendió y él dijo: oh mujer, cuán grande es tu fe, si ha hecho conforme has declarado. Y dice que la mujer regresó a su casa, y cuando llegó a casa encontró a su hija libre, sana. Y esto me hace pensar, hermano, ahora le doy la explicación. Todos podremos haber oído de Jesús, pero número uno, no todos entendemos quién es Jesús. Número dos, en Tiro y Sidón había necesidad o no había necesidad. Había necesidad espiritual, pero solo una mujer fue alcanzada. Y esto me hace pensar, hermano, ¿habrá necesidad hoy en esta iglesia espiritual? Hay necesidad. Dale ese aplauso al Señor fuerte. Oiga, hay necesidad en la vida del hombre y la mujer. No importa quién sea ese hombre y esa mujer. Podría ser un pastor, podría ser un evangelista, podría ser un coordinador, podría ser quien sea en la casa de Dios. Tiene necesidad. Pero ¿sabe quiénes alcanzan misericordia? Los que reconocen, los que piden misericordia, los que saben que Jesús perdona los pecados, los que se humillan, los que se quebrantan, los que reconocen, los que saben lo que Jesús hizo en la cruz. Aquella mujer en las dos ciudades de Tiro y Sidón fue la única que fue escrito, hermano, con énfasis en la Biblia, porque a pesar de que estaba en pecado, a pesar de que había debilidades, a pesar de su condición, a pesar de no ser judía, a pesar de tener enemistad con los judíos, pero ella supo reconocer, supo pedir misericordia. También creyó que Jesús podía perdonarla, que Jesús podía ayudarla. Ella reconoció que Jesús, que Dios es misericordioso, es perdonador, que es un Dios de oportunidades, que es un Dios que sabe recibir al que viene a Él. Aquella mujer entendió lo que tenía que hacer. Aquella mujer supo perfectamente bien que la humillación, el quebrantamiento trae perdón. La humillación, el quebrantamiento trae sanidad. La humillación, el quebrantamiento trae libertad. La humillación, el quebrantamiento trae sanidad. Y a su nombre. O sea, me pongo a pensar, hermano, a manera de ir cerrando, de cómo, hermanos, nuestra condición sigue siendo la misma. Voy a empezar por nosotros. Hermano, el hecho que yo predique, el hecho que Dios me ponga palabra en mi boca, a mí no me hace menos necesitado que cuando estaba en el mundo. Soy el mismo necesitado. Mi condición delante de Dios sigue siendo la misma personal. La única diferencia de hoy en día es que tengo un intercesor, es que tengo un mediador, es que tengo un abogado, el cual me defiende, el cual intercede por mi causa, el cual es mediador entre Dios y yo, el cual firma la paz entre Dios y yo, el cual me permite entrar hasta el trono de la gracia de Dios. Pero yo sigo siendo el mismo necesitado, yo sigo siendo el mismo que necesita misericordia, que necesita perdón, sigo siendo el mismo. Nada ha cambiado. Yo
vivía también en Tiro y Sidón, espiritual, sin Dios, sin esperanza, muerto en delitos y pecados. Usted también, por más que haya avanzado, por más revelación que Dios le dé, por más dones del Espíritu Santo, por más grande ministerio que Dios le dé, sigue siendo el mismo necesitado, sigue siendo el mismo que depende de Dios, sigue siendo el mismo que no era pueblo, sigue siendo el mismo que estaba condenado a muerte. Pero gracias al varón valiente, gracias al renuevo de Isaí, gracias a aquella vara de Aarón que reverdeció, gracias al Cordero perfecto, gracias a Jesucristo, a Él sea toda la honra y toda la gloria, a Él sea toda la honra y toda la gloria. Es el único, y a su nombre, iglesia. Aquella mujer en esa ciudad perdida de Tiro y Sidón, en esa ciudad enemiga de los judíos, alejado de los pactos, alejado de las promesas de Dios, alejado de toda esperanza. Pero esa mujer entendió su necesidad y dijo: tengo una necesidad, y no importa que esté en enemistad, no importa que esté condenado a pecar, esté condenado a muerte, no importa que los pecados me estén agobiando, no importa lo que digan de mí, yo necesito de Jesús, porque Él es el único que puede ayudarme, Él es el único que puede perdonarme, Él es el único que puede resolver mi problema, es el único que puede resolver mi necesidad, Él es el único que sabe tener misericordia de los que le buscan. Él es el único que puede apiadarse de aquel que clama, de aquel que se quebranta, de aquel que se humilla. Él es el único que puede rescatar, salvar, perdonar, limpiar y transformar. Y a su nombre, iglesia. Y esto me hace pensar, hermano, me hace pensar en cómo, número uno, de cómo en aquellas ciudades de Tiro y Sidón había más personas, pero no alcanzaron la misericordia, no alcanzaron la gracia. ¿Por qué? Número uno, porque dijeron: nosotros no podemos. Vieron su condición, vieron su trasfondo histórico de enemistad, un Mesías judío, descendiente de David, de la nación enemiga. Ellos vieron sus limitaciones. Ellos dijeron: no, Él no me puede mirar, Él no nos puede ayudar. Hay una enemistad entre el judío y nosotros. Y estuvieron en la ciudad donde Jesús caminó, pero no alcanzaron misericordia, porque en primer lugar ellos mismos no lo creyeron. Por eso la Biblia dice, hermano, que es bueno que creas que hay un Dios, pero también tienes que creer que le puedes hallar. Y no solo que le puedes hallar, que es galardonador, recompensador de los que le buscan. Por eso el que se acerca a Dios tiene que acercarse con fe. El que se acerca a Dios tiene que acercarse creyendo que Él te va a escuchar, que Él va a contestar y que Él va a obrar de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a tu corazón y a su nombre. Mira qué tremendo, hermano. Mucha gente, enfoquémonos ya más adentro. Mucha gente tiene problemas para alcanzar el perdón, la misericordia. Y número uno, porque usted mismo no lo cree, usted mismo se condena, usted mismo dice: no sirvo para nada, yo no sirvo para esto, jamás voy a cambiar, jamás voy a poder dejar ese pecado, jamás esto va a mejorar en mi vida. No es que Jesús no pueda hacer algo por usted, porque aquellas ciudades estaban sin esperanza, estaban lejos de todo, no tenían derecho de nada, los llamaban perrillos, hasta Jesús los llamó perrillos. Pero aquella mujer, sin importar su condición, ella creyó, ella
ella dijo y declaró: Jesús, hijo de David. O sea, ella dijo: tú eres Dios, y Dios es misericordioso, es perdonador. Hermano, usted que se está culpando, usted que vive culpándose, dando golpes de pecho, así no vas a solucionar nada. Ven a Jesús, humíllate delante de Él y dile: Señor, hasta los perrillos comen de la mesa de sus amos, hasta los perrillos, hasta los inútiles, hasta los que no servimos para nada, hasta los que no teníamos de un valor, comemos de la mesa de nuestros amos. Mire qué tremendo, hermano. Y esto también me hace pensar, hermano, en el orgullo. También me hace pensar en la soberbia, que a veces, hermano, caminar en el evangelio, el enemigo busca manera de cómo, hermano, desviarte del camino de Dios. Y Él no necesita sacarte del evangelio. Él puede permitir que sigas dentro de una iglesia, pero desviado de la voluntad de Dios. Porque ¿qué es pecado? Pecado es errar del blanco, perder tu dirección por un poquito, por mucho, por cuanto sea. Eso es pecado. Así que el diablo solo necesita desviarte un poco. Algunos por la incredulidad, otros por la soberbia, llegan a creer que son algo, llegan a creer que saben algo, llegan a creer que son mejores que los demás, llegan a creer que fueron llamados para ser jueces, y entonces caen al orgullo, caen a la soberbia. Y cuando Jesús está pasando, ellos no pueden recibir, porque ellos piensan que no necesitan. Y mire qué tremendo, hermano, qué tremendo es cuando alguien ora y es como la oración del fariseo: Señor, perdona a los adúlteros, perdona a los fornicarios, perdona a los idólatras, perdona a los hechiceros. Pero ¿qué hay del celoso? ¿Qué hay de la envidiosa? ¿Qué hay del murmurador? ¿Qué hay de la chismosa? ¿Qué hay del maquinador? ¿Qué hay del vanidoso? Nuestras oraciones se van volviendo una oración llena de orgullo. Y en nuestras oraciones ya no hay lágrimas. En nuestras oraciones todos están mal, especialmente los pastores de la iglesia. Y nosotros estamos bien. ¿No le ha pasado eso, hermano? Especialmente los pastores de la iglesia están mal, usted y el otro que están de acuerdo están bien. Y mire, sin darte cuenta te vas metiendo al orgullo, te vas metiendo a un orgullo escondido que parece misericordia, que parece bondad, que parece que los que están al frente no tienen tal misericordia, tal amor y tal bondad, y usted sí la tiene. Y no te das cuenta que es un orgullo. Y mira, ya cuando tus oraciones se vuelven de esa manera, la Biblia dice que Dios ve al humilde de cerca, pero al altivo, al orgulloso, al soberbio lo ve de muy lejos. Mire, si hay algo tremendo, hermano, si hay algo tremendo en la vida, que de lo cual yo le digo al Señor: cuídame, es cuando ya mis oraciones ya no hay lágrimas, hermano. Cuando ya en mis oraciones ya no hay lágrimas, hermano, es de preocuparme, porque entonces ya no hay quebrantamiento, ya no hay humildad. Me he olvidado que vengo de Tiro y Sidón. Aquella mujer sabía el trasfondo histórico de su ciudad. Ella sabía que no tenía derecho, ella sabía que estaba condenada, ella sabía que no tenía esperanza. Por eso cuando Jesús le dijo: no es bueno dar la comida de los hijos a los perros, ella dijo: Señor, aún los perrillos aceptó. Es cierto, somos inservibles, es cierto, estamos sin esperanza, es cierto, no merecemos nada. Y eso hizo que Jesús se sorprendiera, eso hizo que Jesús dijo: mujer, grande es tu fe.
sencillez. Si algo quiere Dios del hombre, no es una perfección falsa, porque no existe tal perfección. No hay hombre y mujer en la tierra que sea perfecto. No hay hombre y mujer en la tierra que no cometa errores. Aquella mujer sabías todo su pasado y ella aceptó. Ella dijo: es cierto, Señor, no merezco nada. Es cierto, Señor, no tenemos derecho. Es cierto, pero a nosotros a veces se nos olvida. Por eso cuando venimos a la iglesia, nuestra adoración, hermano, es cuadrada. No hay, hermano, intimidad cuando se canta. ¿Sabe? Intimidad es cerrar los ojos y concentrarte en el cielo, y cada letra del canto la vas pasando por tu cerebro y va llegando a tu corazón y va saliendo para Dios. Y cuando conectas la mente y el corazón, tu espíritu se conecta al Espíritu Santo y algo sobrenatural desciende y empiezas a sentir el fuego del Espíritu Santo recorrer en tu corazón, la visitación del Espíritu Santo, la frescura, la unción del cielo. Pero a veces, hermano, llegamos a la iglesia, pero llegamos tan desconectados de quien está aquí. Llegamos tan orgullosos de una manera escondida. Entramos y ni siquiera doblar rodillas para orar podemos. Y ni siquiera pararnos, hermano, para cantar queremos. Y ni siquiera cerrar los ojitos cuando cantamos queremos. Y ni siquiera usar la boquita para decirle las palabras al Señor en el canto. Eso es orgullo, eso es veneno, eso es altivez de espíritu. Pero aquella mujer no, aquella mujer se humilló, aquella mujer se quebrantó. Y que Dios bendiga a los que todavía se humillan, que Dios bendiga a los que todavía se quebrantan, que Dios bendiga a los que todavía recuerdan que vienen de Tiro, que vienen de Sidón, de una condición espiritual de muerte, de una condición espiritual sin esperanza, de una condición espiritual terminada, pero que un día llegó el caballero Jesús para tomarle el lugar que te correspondía, y fue a la cruz valientemente y dio su vida, y al tercer día lo volvió a tomar para ahora hacerte nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. No eres cualquier persona. Dios ha pagado por ti. Dios ha dado a su Hijo en la cruz, y Jesús dio su sangre para redimirte de todo pecado. Dile hoy, como la mujer de Cananea, como la mujer serofenicia, dile: Maestro, Rabí, ten misericordia de mí. Quizás no tienes una hija endemoniada, pero tienes un pecado que te está golpeando. Hay una tentación que no puedes vencer, hay un desánimo que no puedes vencer, hay un cansancio que no puedes vencer, hay un pasado que te culpa, hay algo que te está agobiando. Pero hoy dile: Jesús, Jesús, ten misericordia de mí, porque Él se complace en la humildad, Él se complace en la sencillez, Él se complace en el que tiembla a su presencia y a su nombre, iglesia. Oye, qué tremendo llegar a tu oración, hermano, y no poder quebrantarte de Dios, delante de Dios. Es triste, hermano. Mire, hermano, yo no sé cuáles son sus oraciones, pero si usted oye las mías, hermano, yo sé que usted, hermano, se va, hermano, a decepcionar de mí al escuchar mis oraciones. Porque cuando son mis oraciones personales, yo he ido al Señor y digo: Señor, me quedo en silencio. No soy digno ni de decirte una palabra, Señor.
soy el peor, Señor. Soy el más vil, el más sucio, el que menos merece tu misericordia. Es más, yo morí aquel día en aquella balacera, y aún la vida que me has dado no la doy al 100% para ti, Señor. Y aún todo lo que he hecho no es suficiente más por hacer, Señor. He pecado contra ti, contra el cielo. Cada suspiro es un pecado contra ti. Cada pensamiento mío es un pecado contra ti. Soy vil, Señor, pero pasa carbón por mis labios y purifícalos. Pasa tu sangre carmesí sobre vestidura y blanquéala. Pasa sobre mí tu bien para que me hagas útil en tu obra. Reconocer delante de Jesús tu condición y mi condición, y yo le digo: Señor, soy el más vil pecador, soy el más vil de las personas, Señor. No merezco lo que usted me ha dado, pero reconozco su misericordia, reconozco su bondad. Que nunca se me olvide de dónde usted me ha sacado. Usted es el dueño, el amo y el Señor, y cuando usted quiera que yo le sirva, le serviré. A donde usted quiera enviarme, yo iré. Lo que usted diga que deje, lo dejaré. Diga y yo escucho y obedezco. Pero yo no sé cuáles son tus oraciones, hermano. A veces me toca escuchar, hermano, como esa oración de Jesús. Gente que ora: Señor, perdona a los fornicarios, arrepiente a los adúlteros. Pero no se incluye también ahí, hermano, a diferencia del apóstol Pablo, muchos de vosotros erais idólatras, muchos de vosotros erais avaricios, muchos de vosotros, y empieza a dar un listado, y cuando termina dice: y yo el primero de todos. Pero a muchos se le ha olvidado eso, hermanito. Venimos de Tiro y Sidón. El trasfondo de Tiro y Sidón fue enemistad. Pelearon contra la nación judía. Israel representaba a Dios, o sea que eran enemigos de Dios. Pelearon contra Dios en todo el tiempo de la conquista. Se opusieron a Dios, hicieron alianza con los filisteos, adoraban al dios Baal, al enemigo número uno del Dios de Israel. Y después que crecieron, se ensoberbecieron, se olvidaron de la misericordia de David y fueron destruidas. Estaban en oscuridad, estaban abandonados. Jesús iba para Israel, y si usted ve el mapa, no tenía necesidad de pasar por Tiro y Sidón. Jesús no necesitaba ir para allá. El camino a Jerusalén era derecho, del mar de Galilea a Jerusalén directamente. Pero Jesús tomó, y a aquel lugar de tinieblas Él llegó. Y eso no se debe de olvidar, de cómo Jesús llegó a tu vida, hermano, de cómo Jesús se apiadó de ti, hermana. No lo debes de olvidar. No recordándolo como queriendo volver, sino recordándolo para vivir agradecido, para dar todo por el Señor, para no negarte a Jesús, para decir: te debo todo, nada es mío, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Y a su nombre, iglesia, dale ese aplauso fuerte al Señor. Mire, cuando hablamos de David, la Biblia dice: un varón conforme al corazón de Jehová. Y muchos, cuando oyen un corazón conforme al corazón de Jehová, piensan en alguien perfecto en su humanidad, como cuando usted piensa en el líder o el pastor que está al frente. Pero la Biblia deja muy claro esto, que David cometió adulterio, cometió asesinato,
Y cuando se vuelve a hablar de él en el Nuevo Testamento, se vuelve a decir un varón conforme al corazón de Jehová. ¿Y sabes por qué, hermano y hermana? Y esto es algo que no hemos entendido, que Dios no va a usar a aquel que se cree perfecto. Dios no va a usar al que usted cree perfecto. Dios no va a usar al que usted cree que tiene más mérito de ser usado. Dios va a usar al más podrido, pero que reconoce, que se humilla, que es humilde, que tiembla la voz de Dios, que sabe quién manda, que sabe quién es el dueño de todo, que sabe quién merece la gloria, que sabe de dónde ha venido. A ese Dios usará con todos sus defectos, con todas sus debilidades, con todas aquellas cosas. Dios lo usará porque su corazón es humilde, porque su corazón tiembla a la palabra de Dios. Ese es el que Dios usa, hermano. En este mundo, hermano, escogemos a nuestra vista y dirá: ¿y por qué este hermanito está al frente? ¿Y por qué él? ¿Y por qué él? Porque Dios no mira como miran los hombres. Dios mira el corazón para ungir a alguien. Dios mira esto. Dios mira tu corazón para llamarte. Dios no puede llamar a alguien que es rebelde. Dios no puede llamar a alguien envidioso. Dios no puede llamar a alguien murmurador. Dios no puede llamar a alguien así. Dios llama a aquel que dice: Señor, yo no tengo compostura. Señor, te he fallado otra vez. Perdóname, Señor. Aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. A ese Dios puede usar, porque hay humildad, porque hay quebrantamiento, porque hay humillación, y Dios lo puede volver un instrumento útil. Dios lo puede volver un siervo, una sierva de Dios, aquel que reconoce su pasado, su condición, su necesidad, y vive en humillación, en quebrantamiento a Dios. A ese Dios levanta, y a su nombre, iglesia. Una mujer nada más. Toda la ciudad estaba bajo oscuridad, pero solo una mujer alcanzó misericordia. ¿Y cuántos aquí han dejado de alcanzar misericordia? Porque han caído al orgullo personal, y porque no reconocen y no creen que la sangre de Jesús tiene poder para limpiar todo pecado. Viven culpados, no quieren ser sacados de Tiro y Sidón, condenados a muerte, y ser traídos a la vida nueva en Cristo. Y por eso vengo esta noche con este mensaje, iglesia. No hay perfecto. Hermano, usted es perfecto. Nunca y nunca lo diré. Es la misericordia. Hermano, ¿y qué es la misericordia? Te puedo poner ahí lo que dice el diccionario bíblico, el diccionario académico, la lengua española, pero mi respuesta es: ni yo lo sé. Nadie puede explicar cómo un mundo perverso, un mundo que le da la espalda a su Dios, recibe cada mañana el sol, recibe en los meses los tiempos de las estaciones, recibe el oxígeno cada día. Usted no está vivo por bueno, ni yo. Usted y yo estamos vivos por la misericordia. Usted y yo estamos en la iglesia por la misericordia. Jamás ha sido por tus obras, jamás ha sido porque llegaste a hacer algo imperfecto. Ha sido porque Dios es bueno, ha sido porque Dios es misericordioso. Ahora te quiero animar, tú que te has quedado, usted que se ha estancado,
ahora depende de usted. Salga de la fila, dígale: Jesús, Jesús, estoy en oscuridad, pero hoy quiero salir a la luz. Usted que está en pecado oculto, dígale: Jesús, estoy en Tiro y Sidón condenado a muerte, pero hoy quiero salir a la luz. Usted que no puede vencer un vicio, dígale: Jesús, usted que no puede vencer una enfermedad, usted que la culpa lo mata, usted que se ha estancado, hoy dígale: Jesús, quiero salir de Tiro y Sidón, quiero salir de Tiro y Sidón. Y el primer paso es que voy a reconocer que soy pecador y que siempre lo he sido, y que el pecado morará en mi carne, y que será una batalla que tendré toda la vida mientras esté en esta tierra y mientras usted venga. Pero hoy decido creer en su misericordia, hoy decido creer en su bondad, hoy decido creer en lo que usted hizo en la cruz del Calvario, y recibiré mi milagro, recibiré. Puestos en pie, iglesia. Dos ciudades, hermanos, si usted estudia un poco la historia de estas ciudades, es tremendo, no era el tiempo todavía de los gentiles, era el tiempo de la nación de Israel, que llevaran a su Mesías a la cruz. Y una vez que muriera Jesús, se abriría la salvación para todas las naciones. Pero esta mujer dijo: no, Señor, no hay tiempo, es ahora que te veo. Y mucha gente dice: acepta a Jesús, no tengo que pensar, no tiene nada que pensar, es ahora. No es el tiempo, nunca será el tiempo, es ahora. Está en pecado, no, hoy no, porque me van a ver, van a hablar de mí, es ahora. Está desanimado, no, porque si paso se van a burlar, es ahora. Dios todos los días viene a ofrecerte el perdón y la misericordia. Y qué bonito aquellos que se humillan, qué bonito aquellos que cometen un error y vienen al altar y dicen: Señor, he pecado. Pero qué terrible cuando estás en esa condición y no vas al Señor a decirle. Te sigues quedando en la oscuridad, la condena de muerte sigue estando sobre ti. Pero cuando vienes a Jesús, a Él no le importa absolutamente nada. El salmista lo dijo. En su pecado dijo: Señor, yo aprendí algo. Si tú quisieras holocaustos, te puedo matar 1000 bueyes, 2000, 3000, 20000. Puedo ofrecerte incienso, mirra y oro, todo. Pero tú no quieres eso. Te entregaría los reinos que son tuyos. Una cosa nada más he encontrado, Jesús. Una cosa ha encontrado Jehová, que al espíritu y al corazón contrito, quebrantado y humillado, no lo rechazas. Aquella mujer, Jesús no la oía. Jesús seguía caminando, hacía como que no había escuchado nada. Pero aquella mujer seguía creyendo. Los discípulos: Jesús, no oye, esta mujer grita mucho, nos van a oír. Jesús ni le habló a ella, dijo a ellos: no es bueno darle el pan de los hijos a los perrillos. Y no he venido sino primero a los hijos. Pero aquella mujer, a pesar que no era atendida, dijo: Rabí, aún los perrillos, o sea, acepto mi condición, comen de la mesa de las migajas de sus amos. Y sabe, hermano, lo más duro, terminé, es cuando tu corazón ya está duro, hermano. Cuando tu corazón ya no reconoce. Sabes, hermano, hermana, un día te enfrentarás al juicio de Dios. Y te aseguro que no quieres estar
del otro lado. Hoy te puede entrar este mensaje en un oído y salir en el otro. Pero un día vas a llorar, vas a pedir misericordia, pero va a ser muy tarde. Mientras entonas la alabanza, todos aquellos que quieren pedir misericordia a Dios, ahí está el altar. Solo Jesús.
bajo tinieblas, pero creyó, y esa fe le salvó, esa fe le dio esperanza, esa fe le dio luz. Su pasado no le importó, sino su sangre le redimió. Y hoy, Señor, yo le pido por todos los hermanos y hermanas que han venido al altar, mi vida primeramente, y de ahí todos los que aceptaron este mensaje. Dios, estamos luchando con debilidades, estamos peleando con pecados, estamos luchando contra la carne, contra sus deseos, contra sus pensamientos, contra sus sentimientos, contra sus reacciones, contra el infierno, contra el sistema del mundo. Pero un día creemos por fe, entraremos al cielo por misericordia, por ese precio que pagó la cruz del Calvario. Hoy bendiga a todos los hermanos, a todas las hermanas. Le pido en el nombre de Jesús, quite culpa, quite todo desánimo. Ahora en el nombre de Jesús fortalezca, y ahí donde había dureza de corazón, que hoy esa palabra haya entrado como un puñal que da vida hasta lo más profundo del corazón, y que de hoy en adelante haya humillación, haya quebrantamiento, haya humildad en mí, en toda la iglesia, que su gloria se mueve en los humildes, en los sencillos, en los contritos de espíritu.